El mundo según Feliciano Reina. ¿Cuándo y dónde nació? El 2 de diciembre de 1955 en Venezuela. Su trayectoria. Estudió arquitectura en la Universidad Simón Bolívar y luego finalizó sus estudios en Estados Unidos, donde trabajó en la ciudad de Nueva York. Allí, entre 1980 y 1981, vivió los inicios de lo que sería más tarde identificado como el virus del VIH-Sida. Esta experiencia marcó el inicio de su sensibilidad hacia el tema. Tras regresar a Venezuela y enfrentar la pérdida de amigos y de su pareja por esta enfermedad, decidió fundar en 1995 Acción Solidaria, una organización orientada a apoyar a personas con VIH, gestionar tratamientos y promover la prevención y la educación en la salud. Su vida en logros. Ha liderado campañas nacionales, ha abierto centros de atención y ha creado redes de apoyo que han beneficiado a miles de personas. Fue finalista del Premio Lazo Rojo en el 2006 y galardonado con la Llama de la Esperanza por la Amnistía Internacional en el 2017. En el 2023 recibió el Premio Martin Ellens, uno de los reconocimientos más importantes del mundo en derechos humanos. Ha sostenido diálogos con entes estatales y ha sido clave en la formulación de políticas públicas en la salud. Su pasión. Trabajar por la dignidad y la vida de las personas, especialmente las más vulnerables. Cree en el poder de la acción colectiva, en la importancia de generar condiciones de vidas humanas y dignas, y en la necesidad de transformar el dolor en compromiso. Su labor está guiada por un profundo sentido de humanidad y de justicia social. Y hoy es nuestro invitado muy especial, Feliciano Reina. Bienvenido a Agenda Éxitos y sobre todo a esta sección. Feliciano, te saludamos Unay Amenábar y quien te habla, Albany Lozada. Hola Feliciano, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de compartir con ustedes, Albany y Unay. Muchísimas gracias por esa introducción. Mira, ¿qué quedó de el arquitecto en toda esa misión que te hemos escuchado en la presentación, esa entrega a lo que es esta ONG Acción Solidaria? ¿Tuviste que abandonar completamente la faceta como arquitecto o hay cosas que le das utilidad hoy en día? Mira, yo creo que la formación sirvió para después ir, digamos, planificando acciones en cuanto a cómo llevar adelante una organización compleja, con una serie de áreas de acción con influencia sobre la vida de las personas para ayudar a mejorarlas. Pero hay otra cosa que yo creo que, y quizás quienes nos escuchen de arquitectura, siempre queda, pase lo que pase, y es que yo voy por todos lados rediseñando lugares, o por lo menos diciendo, este está bueno, hubiera hecho tal cosa aquí, cambiaría tal vía, sembraría no sé qué, o sea, y algunas, por supuesto, me encantaría derrumbarlas. Y empezar de cero. Ay, Feliciano. Sí, esta no debería estar allí, pero bueno. Me hace recordar a mi papá, que es arquitecto también y se la pasa siempre en eso mismo que estás describiendo tú que te gusta hacer. Ahora, a ver, Feliciano, el mundo, muchos son los que dicen, no, hemos mejorado muchísimo. La verdad es que el mundo hoy en día no tiene nada que ver con lo que era el mundo hace muchos siglos atrás. En los avances de la medicina, pues ni hablar. Caramba, pero uno ve tan conflictivo el mundo, y para quien trabaja por la dignidad y la vida de las personas, y uno ve cómo se sigue pisando, por llamarlo de alguna manera, la dignidad del ser humano en todas partes del mundo. Feliciano, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo estás viendo tú lo que el mundo en la actualidad está haciendo? Hay que hacer una pausa hasta ahora. Te dejo la pregunta al aire, pero volvemos contigo en breve. Feliciano Reina, nuestro invitado especial el día de hoy en El Mundo Según, defensor de los derechos humanos, presidente de la organización Acción Solidaria. Con él volvemos en breve, luego de esta pausa, aquí en Agenda Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. En Changán, la excelencia de nuestro servicio se basa en la capacitación constante. Por eso nuestros técnicos en toda la red de 12 concesionarios a nivel nacional reciben formación permanente para estar a la vanguardia en el cuidado y mantenimiento de tu vehículo. Confía en manos expertas. Changán, profesionales a tu servicio. ¿Qué pasó, Gibran? Nos quedamos en silencio absoluto. Pero a ti que me estás escuchando, tienes un negocio, quieres facilitar el pago de tus clientes. Bueno, te recuerdo que los puntos de venta Banplus son la solución. Todos sus modelos aceptan pagos con la nueva tecnología sin contacto. Así que ve a tu agencia más cercana, elige el punto de venta de tu preferencia y ve cómo tus ventas se disparan. En Banplus hacemos país de la mano contigo. Habitar en otra tierra. El mundo Según Feliciano Reina, defensor de derechos humanos, arquitecto, presidente de la organización Acción Solidaria. Feliciano, Albany te dejaba una pregunta. Bueno, los tiempos como están corriendo en el mundo ahora, para una persona que está metida en el tema de la defensa de los derechos humanos debe ser, bueno, por lo menos debe tener mucho trabajo, porque si estamos viendo algo en los últimos tiempos es que la violación de los derechos humanos está como Terrible. a la orden del día y lo peor de todo es que uno siente que se está como normalizando, que es lo más aterrador de todo eso. No sé, ¿cómo estás viendo tú esta situación? Bueno, tu fundación va muy orientada sobre todo a las personas de la comunidad LGBTI, personas transgénero, etcétera, pero ¿cómo estás viendo la situación en líneas generales de los que están en lo mismo que tú? Mira, la global, por supuesto, sumamente compleja, Sí. ¿no? Como preguntaba Albany, estamos viendo situaciones muy graves alrededor del mundo, pero si hay alguna, digamos, algo que yo creo que vale la pena resaltar allí, es cómo frente a estas situaciones no se hace silencio Ujú. y cómo se va organizando alrededor del mundo todo un movimiento frente a cada una de esas situaciones de conflicto, ¿no? que hay y cómo aparecen también esas luchas por derechos que en otros momentos no se veían con la misma fuerza. Ok. Derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas afrodescendientes, los temas que tienen que ver con discriminación, personas con discapacidad, pueblos indígenas, y esto Migrantes, ¿no? mismo que tiene que ver con personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, las defensoras del ambiente se han visto por mucho tiempo gravemente afectadas Mm. y de nuevo, sin embargo, son situaciones que ya no quedan silenciadas, Ujú. aparecen
en los informes, no solamente en esa documentación, sino también implican entonces acción frente a estados que no protegen y al mismo tiempo organismos internacionales que también tienen obligaciones de Pero en protección. ese sentido podríamos decir que ha habido un avance, por lo menos en que haya el espacio para la denuncia, que haya el espacio. Y, claro, uno no sabe hasta qué punto luego se generan también las leyes o los mecanismos para proteger a esas personas, pero por lo menos está viendo la oportunidad de hacer la denuncia y de visibilizar un problema en un momento determinado, ¿no? Es que al final es esencial, si uno, claro, y por el tipo de trabajo que hacemos, nos toca hacer seguimiento a muchos de esos espacios internacionales. Acaba el alto comisionado de hacer una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay foros del Consejo de Seguridad. El tema que apenas alcancé a oír cuando cerrábamos sobre sanciones a diversos países, incluyendo el nuestro, que deben cumplir con una serie de normas, no pueden, no deben legítimamente ser impuestas por un solo actor para después entonces inclusive hacer daño a economías locales que afectan a la población. Al final eso Claro. es una realidad también. Veía algo del alto comisionado sobre países con bajos o medianos ingresos afectados por estas tarifas o estos impuestos, perdón, Ujú. que vienen desde Estados Unidos, un Ujú. país que además por años había sido el gran contribuyente para el desarrollo, para los temas humanitarios en el mundo, y de repente se retira sin más ni más y deja por lo menos a los planes de respuesta humanitaria globales sin un recurso esencial. Esto está medido así. Ujú. Cáritas Internacional un aviso en estos días muy importante sobre cuántos millones de personas quedaron desamparadas por esa interrupción repentina. Así que al final, te digo, es un mundo muy complejo, pero creo que es importante que los temas no quedan invisibilizados y significan entonces acción en muchos frentes Ujú. para por lo menos evitar o minimizar los daños a la persona humana en distintas partes del mundo, ¿no? Ciertamente, y que los seres humanos pues no hagamos ciegos, sordos, no denunciemos o no nos demos cuenta de esos atropellos, Feliciano, ya es un avance. Que no estemos de acuerdo con esas injusticias es un avance también, y aunque cuesta muchas veces poner la atención, digamos, en lo positivo que cosas muy negativas traen como consecuencia, yo creo que eso es ganancia, ¿no? Para el mundo, que hoy en día, pues en ese sentido, rechacemos lo que hay que rechazar, que nos demos cuenta Ujú. de Ujú. cuando algo no está bien hecho. Ahora te pregunto, Feliciano, porque, claro, uno todos los días se levanta con el ánimo de alguna manera poner el granito de arena para cambiar esas cosas que no nos gustan en el mundo. Pero uno tiene que proteger también su mente, su alma, de alguna manera, ¿no? Porque llega el momento en que todos esos temas lo deprimen a uno. ¿Cómo alimentas tu mente, tu espíritu, en tus momentos, digamos, de dedicarte a ti? ¿Qué te gusta hacer? Mira, quizás una de las cosas para mí importantes es compartir con personas amigas, personas Ujú. que uno quiere y incluso hasta esos momentos difíciles que uno pueda estar pasando, compartirlos, ver que estás de nuevo acompañado o acompañada, a mí me parece que es sumamente importante. La lectura es otro, de hecho, en estos días ya ustedes seguramente lo han oído bastante El loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas, Ujú. Mm. en el que Javier Cercas narra cómo tuvo la invitación, siendo él ateo y anticlerical, como Mm. dice, de acompañar al Papa en un viaje a Mongolia y Ujú. después estar en el Vaticano. En fin, está sumamente interesante. Y otro que recién termino me pareció interesantísimo, se llama Objetivo Democracia, y lo Ajá. escribe el bisnieto de quien crea la ley para la reforma política en España, Ah, en el momento en el que muere Franco y el periodo que viene después, a todo un proceso en Sí. el que quienes estuvieron con el franquismo, quienes fueron sus enemigos acérrimos dentro del Partido Comunista y otros actores contribuyeron a crear ese proceso de transición tan constructivo
que se dio en España y que parecía impensable. Así que, digamos, eso ayuda también a imaginar, ¿no? Ujú. Posibilidades aún en situaciones complejas, conflictivas y a distraer la mente, porque el de Javier Cercas es más una, vamos a decir, una crónica de nuevo Ajá. de su presencia en el Vaticano. Él quería que el Papa le dijera que él podía garantizarle a la mamá de Javier Cercas que el día que ella muriera se iba a encontrar con su esposo, a quien había adorado, y ella estaba segura de que esa vida después de la muerte ocurría, pero quería que el Papa se lo confirmara. Sí, se lo asegurara. Eso está complicado. Mira, Feliciano, estuvimos sacando cuentas y vamos a ponerte un tema que estaba de moda cuando tú cumpliste 18 años. Wow. Para que nos cuentes, ¿qué hacías en ese momento? Vamos a escuchar un fragmento de este tema de Elton John, Crocodile Rock, el rock del cocodrilo. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. Elton John pegaba este exitazo. Bueno, en ese periodo estaba, digamos, en mi arquitectura en la Simón Bolívar, que fue todo un proceso súper, digamos, para mí muy interesante por una parte y un poco frustrante por la otra, porque la Simón tenía un periodo muy largo de lo que ellos llamaban el ciclo básico, Ok. y yo quería entrarle ya al tema de Ok. diseño, ¿no? Un poco parte de lo que al final me movió a salir del país, ¿no? A formarme fuera de Venezuela. Pero sí, y mientras tenía la música, me imaginaba cómo era que se bailaba en aquel momento. ¿Era rumbero? ¿Te gustaba ir de rumba o era más bien un tipo tranquilo? No, más o menos, fíjate que no, pero más bien había otras, porque lo que sí se daban eran algunas reuniones particulares. Había una miniteca, como Ujú. teníamos en aquellos tiempos, ¿se acuerdan? Claro. Claro, ¿cómo Se olvidarlas? me va por completo en este momento el nombre, Ajá. pero sí que tenías alguna fiesta donde había más bien que sí, melódicos y tal. O Ok. sea, yo entiendo, Ajá. sí, a mí no me gustaba mucho salir a bailar, pero la disfrutaba igual porque me encanta la música. Yo Ok. vengo de una parte de familia de músicos, así que sí, siempre me gustó. Feliciano, ¿y te gusta el cine? Me gusta, voy poco, Albani, Ajá. pero me gusta. La verdad es que sí, he estado más bien viendo un poco con estas posibilidades de series, que por cierto hay una extraordinaria A ver, que escribió Alberto Barrera Tisca, que ajá. es El secreto del río. Ujú. Mm. Espectacular, preciosa, y además Alberto, que es tan generoso, tuvimos una especie de foro con el equipo de Acción Solidaria y con él a distancia desde México, Ajá. explicándonos sobre todo el proceso de creación de esta serie, que de verdad es Y espectacular. está en las plataformas. Está en Netflix, El Correcto. secreto del El río. secreto del Sí. río. Ah, vamos a Ujú. buscar. Esa sí no la he visto. Buena recomendación. No, te lo preguntaba porque hay una pregunta que hace tiempo que no le hacemos a nuestros invitados a esta sección, y es que si pudieras meterte en una película, Feliciano Reina, ¿en qué película te gustaría participar? Puede ser protagonista o uno de los O tantos antagonista personajes, también, el sí, el villano. antagonista. Incluso meterte allí para ver de cerca a los actores, ¿no? Sin necesidad de actuar tú. ¿Cuál Mira, sería? solo porque lo hablamos en estos días, porque si Ajá. no, quizás no lo hubiera pensado. Pero a mí me hubiera encantado estar detrás de cámaras con Visconti. Ah, Y fíjate. en estos días salió otra vez una serie que me parece que está muy bien hecha, que es El Gato Pardo, Sí. Ajá. que está en varios capítulos, pero la película del Gato Pardo de Visconti es una maravilla. Y sobre todo me hubiera imaginado acompañándolo a filmar Muerte en Venecia, Claro. que Ay, también qué maravilla. es Claro, una joya. Así claro. que Con más que Godard. protagonizar o algo, Ujú. la verdad es que ese proceso creativo me parece que tiene que haber sido algo extraordinario, Claro ¿no? que Con un sí. personaje así. Sin duda, Feliciano, un Feliciano. millón de gracias por habernos dado estos minutos. Siempre se nos quedan cortas las conversaciones Oh, sí. contigo. Estaríamos horas y horas charlando. Gracias por habernos Muchísimas acompañado. gracias. Te enviamos un Un abrazo. abrazo muy fuerte. Feliciano Reina, defensor de los derechos humanos, arquitecto de estudios universitarios y presidente de la organización Acción Solidaria. Y llegamos al final, señora Lozada. Así Nos toca es.